En esta presentación vamos a discutir entonces sobre el dolor torácico y el enfrentamiento que vamos a tener durante un turno. Principalmente vamos a hablar de esto porque es una cosa súper frecuente. Los servicios de medicina interna están llenos de pacientes con factores cardiovasculares y aparte el residente debe ser la aproximación inicial al manejo y diagnóstico de estos pacientes. Es por eso que vamos a proponer el siguiente algoritmo y lo vamos a ir discutiendo en 3 casos clínicos a lo largo de la presentación y vamos a tener algunas consideraciones particularmente en nuestro medio. Lo que se va a ir repitiendo es que lo que hay que hacer primero, como en todos los casos, es el examen físico y en base a esto nos vamos a diferenciar entre el paciente estable y el paciente inestable. Cuando tenemos un paciente estable vamos a ir hacia la rama de solicitar el electrocardiograma y posteriormente otros estudios como radiografía de tórax o examen en laboratorio. Y ahí vamos a ir descartando o confirmando sospechas diagnósticas para un manejo oportuno. En cambio, si el paciente lo identificamos inestable precozmente, vamos a tener que ir hacia otro carril que vamos a ver a continuación. Es por eso que en los hospitales donde nosotros vamos a desempeñarnos tenemos el famoso código azul. En el Hospital Sutro del Río se hace a través de unos números telefónicos y en la Católica un anexo. Están ahí puestos en las diapositivas, los recomiendo guardar en sus celulares. Entonces, el primer caso clínico es una mujer que es hipertensa, diabética y aparte celíaca y está con su medicación ahí de base sin ningún problema. Otros antecedentes de riesgo como tabaquismo y antecedentes familiares de hipertensión y diabetes también. Este caso clínico está hospitalizado por una neumonía, está en tratamiento antibiótico con nebulizaciones y nos llaman a nosotros porque piensa con un dolor torácico que se caracteriza por ser precordial opresivo, irradiado cuello y asociado a disnea. Esto lleva aproximadamente 1 hora cuando nosotros la llegamos a evaluar. Lo que tenemos que hacer siempre antes de enfrentar a un paciente es que lo controlen en el momento. Estos son los signos vitales de la paciente: estaba un poco taquicárdica, levemente hipertensa, subfebril y saturando bien con 1 litro de oxígeno. Del resto del examen físico destacan cosas que no encontramos como un soplo, no tiene R3 y tiene algunos crépitos basales en ambos campos pulmonares y además no tiene signos de trombosis venosa, lo que nos va a ayudar un poco a nuestro diagnóstico diferencial. Entonces el siguiente paso va a ser plantear algunas hipótesis diagnósticas para dar el siguiente paso. Con esto nosotros nos inclinaríamos hacia un síndrome coronario agudo. Esto porque tiene factores de riesgo, como vimos en medicina interna está lleno, y la presentación típica de un síndrome coronario agudo es con la angina. Y la angina va a tener estas características que dijimos recién. Ahí tenemos algunas otras características como la irradiación, que puede ser el cuello, la mandíbula. Particularmente hacia el brazo derecho o hacia ambos brazos tiene un mayor riesgo de tratarse un síndrome coronario, pero también tenemos síntomas asociados que nos van a ayudar a diferenciarlo como la diaforesis, el mareo, disnea, náusea, etc. Y tenemos que recordar que hay presentaciones atípicas, principalmente en ancianos, en mujeres, en diabéticos y en nefrópatas. Y pueden ser de caracteres como los que describen ahí. Y el examen físico ocasionalmente es normal, pero podemos tener signos específicos como taquicardia o cosas más sugerentes como incrustación yugular o un tercer ruido. Siempre hay que tener en mente diagnóstico diferencial en el momento de evaluar un paciente si no pasamos solamente en la clínica. Entonces, frente a cualquier paciente que nos llamen, tenemos que tener claros sus antecedentes, para eso está la entrega de turno o una vista rápida al ingreso médico, los signos vitales que lo tenemos que pedir incluso por teléfono cuando vamos a ver a este paciente y ya lo tengan controlado, y finalmente nuestro examen físico. Y con esto vamos a decidir hacia dónde ir. Generalmente vamos a terminar pidiendo un electrocardiograma, en este caso este es el de la paciente. Pongan atención principalmente en las precordiales, donde se ve que un ritmo sinusal, un QRS angosto, WST en B3, B4, incluso podría ser en B2, hay un infradesnivel. No es la idea de esta presentación recordar cómo se analiza el electrocardiograma, pero vamos a ir topando algunos temas al respecto. Entonces, con lo que acabamos de comentar, podríamos decir que lo que estamos viendo acá es un infradesnivel. Acá les dejo cómo se considera un infradesnivel significativo y además, atención que los infradesnivel no localizan una arteria culpable. Simplemente hablan de que hay algún fenómeno isquémico en alguna parte del miocardio y en general, si es que tenemos algún electro dudoso, lo que se sugiere es repetir en un plazo de media hora e ir evaluando. Además, tenemos que fijarnos en los exámenes que tenemos recientes en nuestro paciente para ver si hay alguna cosa ahí asociada que nos pueda explicar
el cuadro, por ejemplo si está anémico, o si es que tenía falla renal, o si es que tenía alguna otra cosa que pueda estar sugiriendo un diagnóstico diferencial altamente probable. Y además, como el electro nos ofrece algunas alteraciones, tenemos que ir a descartar un infarto en este caso, y pedimos exámenes, considerar que en el sótero las troponinas tienen que ser con firma del cardiólogo. Acá están los exámenes iniciales, CK normal, ME normal también, y las troponinas un poco sobre el valor normal. Los gases están normales, y lo que nos obliga a pedir una segunda. Con esta segunda muestra, entonces, que pedimos unas 3 horas después, podemos identificar con bastante seguridad si es que se trata de un infarto o no. Tenemos que ver un ascenso ahí del 10%, 20% según lo revisemos. Y para mayor seguridad y precisión diagnóstica, se repiten las enzimas cardíacas a las 3 horas, que mostró un ascenso de casi el doble. Entonces, respecto a los biomarcadores, van a salir algunas dudas que son válidas, pero lo que es importante definir acá es que las troponinas ultrasensibles en general son bastante sensibles para descartar un síndrome coronario, o sea, un infarto particularmente, y que si es que estos fueran muy precoces dentro de la evolución de un cuadro de dolor torácico, el repetirlas aumentaría este rendimiento. Lo siguiente que uno debe hacer para evaluar un paciente con dolor torácico es la radiografía de tórax, nunca está de más, pero considerar que esto va a requerir tiempo. Entonces, en este caso se iniciaron las medidas habituales de un síndrome coronario agudo, con la doble antiagregación, manejo del dolor, con la nitroglicerina, que también tiene función de controlar la presión arterial, y la anticoagulación. Nosotros nos preocupamos de la primera dosis. Una vez instalado este manejo, lo que correspondería es pedir ayuda, en vista de que el paciente está estable. Otra situación, el mismo paciente con el mismo cuadro, pero presenta este electrocardiograma. Ya está marcado en círculo, que tiene alteraciones bastante notorias, tiene un supradesnivel en pared anterior, pero también en lateral alta, y tiene este infradesnivel en pared inferior. Esto ya tiene una consideración distinta. Bueno, también aparece una onda Q, que habla, cierto, ya de algo de evolución de este infarto. Les recomiendo revisar este paper clásico que es sobre la localización de los infartos a través del electrocardiograma, y acá podemos confirmar que lo que estábamos viendo, este supradesnivel en pared anterior y lateral con infra en pared inferior, se correlaciona con alta sensibilidad y especificidad a un infarto de una DA proximal. Bueno, en general el electro, como les contaba, es evolutivo, entonces tener más de una toma nos puede ayudar, sobre todo cuando tenemos unas T medias dudosas, altas, que puedan ir evolucionando hacia un supra o posteriormente una onda Q. Con esto vamos a tener mayor precisión al momento de instaurar un diagnóstico. Este es otro electro que podríamos tener frente a un paciente de características similares, pero lo que se ve ya es algo un poco más sutil. Hay un supradesnivel difuso en la pared lateral, en pared anterior, en las bipolares de 1, de 2, pero este supradesnivel cuchareado convexo, y además en algunas derivadas se puede ver un infra del PR y, lo que es más notorio, un supra del PR en ABR. Entonces esto va a ser lo que consideramos como característico una pericarditis, puede tenerlo como no tenerlo, pero son cosas que uno va a ir a buscar como diagnóstico diferencial, y además sale en nuestra prueba. El siguiente caso clínico, este caso un hombre hipertenso que es fumador y está hospitalizado por un estudio de unas lesiones óseas que parecen ser unas metástasis. Este paciente evoluciona con un cuadro de dolor torácico tipo puntada de costado, pero además disnea rápidamente progresivo de 1 hora, y al examen físico lo que ya tenemos es que está hipertenso, muy taquicárdico y con polimnia, requiriendo un poco de oxígeno por naricera, y el examen físico nada especial, la verdad. Tomamos este electrocardiograma, que ya a simple vista se ve que es un QRS ancho, un ritmo sinusal, y este QRS ancho tiene morfología de bloqueo completo de rama derecha. Pero además tiene alguna otra sutileza, que es lo que vamos a ver acá. Bueno, acá marcado con círculo, que son esta S profunda en D1, y esta Q y esta T invertida en D3, que es lo que clásicamente conocemos como el S1Q3T3. Y obviamente esto va a ir asociado a una desviación del eje hacia la derecha. Estos elementos con un contexto clínico adecuado son altamente sugerentes de un tromboembolismo pulmonar, pero lo más frecuente es no encontrar esto, sino que una taquicardia sinusal, como vemos en este electrocardiograma,
que no muestra ningún signo de sobrecarga derecha, lo cual hace un poquito más difícil la presunción diagnóstica, pero no hay que descartarlo. Por lo mismo, acá hago un recordatorio sobre las sobrecargas derechas que podemos ver en el electrocardiograma, que es uno de los elementos que si los tenemos nos van a ayudar bastante, sobre todo si lo podemos comparar con electrocardiogramas antiguos del paciente. La desviación al eje a la derecha, una R prominente en B1, B3, como lo que veríamos en sobrecarga derecha también, y el bloqueo completo de rama derecha y el S1 Q3 T3 que teníamos en nuestro paciente, pero si bien son hallazgos bastante infrecuentes. El tercer caso clínico es un hombre de 73 años que es hipertenso y lipidémico y tiene reflujo, está en tratamiento con enalapril, atorvastatina y omeprazol, y este paciente que está hospitalizado presenta un dolor torácico bastante agudo, bastante intenso también, que al momento de controlarlo fue hace unos 30 minutos. Al examen físico general está hipertenso, con una frecuencia cardíaca normal, sin fiebre, un poquito taquipnéico, pero saturando bien. Y al examen físico la verdad que nada relevante. Y el electro que tomamos tiene esto: una ritmo sinusal, un PR normal, un QRS ancho que tiene una morfología de bloqueo completo de rama izquierda, que al parecer no tiene nada más. Lo importante de esto es revisarlo con los electros antiguos. Bueno, como dijimos, lo que vemos acá es simplemente un bloqueo de rama izquierda, y acá están los criterios diagnósticos que siempre es bueno tener en mente para poder hacer un diagnóstico preciso y no confundir con otra cosa. Ahora, importante lo que comentaba recién, que hay que ver los electros antiguos para ver si es que este es un bloqueo conocido o un bloqueo nuevo, y ahí van a entrar a jugar otros criterios como los Garbosas, pero no es el objetivo de la presentación comentarlo. Bueno, entonces este paciente que tenía este electro, que tenía un bloqueo preexistente, se controló la troponina y salieron negativas. Como era muy precoz, la tomamos de nuevo, entre horas más, y volvieron a salir negativas. Tenemos tiempo, el paciente está con buenos signos vitales, le tomamos una radiografía y es normal. Y como la evolución de este fue favorable, nos quedamos tranquilos y podemos hacer el diagnóstico presuntivo de un espasmo esofágico, pero una vez descartado las cosas más severas o que podrían amenazar la vida de nuestro paciente. Entonces, en resumen, tenemos que enfocar al paciente en contexto de su antecedente, el motivo por su hospitalización, y ahí tenemos que dar una vista rápida a la ficha clínica, el ingreso y nuestra entrega de turno. Después de tener más o menos claro el contexto del paciente, vamos a ir a evaluarlo a través del examen físico, y el electrocardiograma va a ir casi de rutina en los pacientes con dolor torácico. Y con esto nos podemos orientar hacia el síndrome coronario agudo, el TEP, y asociado al examen físico quizá otros diagnósticos un poco más infrecuentes como patología aórtica, taponamiento cardíaco o el neumotórax. El electrocardiograma es como el consejo que tienen que llevarse de pedirlo, que no haya impedimentos para tomarlo, y aprovechar revisándolo de forma bastante ordenada y pausada. En resumen, la historia clínica, el examen físico y el electrocardiograma. Tomar los exámenes de laboratorio considerando que se van a demorar y muchas veces tenemos que tomar decisiones antes de contar con el resultado, y la radiografía de tórax cuando tenemos el tiempo como para poder tomarla. Y en general siempre tenemos opción de pedir ayuda, ya sea en el Sotero, en la Católica, y no quedarse con dudas. Eso es todo, espero les haya servido.